Buenos días, en esta presentación vamos a hablar sobre la Navidad y sus posibles excesos. Primero contextualizaremos la Navidad y después hablaremos sobre los problemas que podría acarrear los excesos que se producen en estas fechas. Para comenzar, nosotros la Navidad la vamos a entender como de 1 de diciembre al 7 de enero. ¿Por qué es esto? Porque a pesar de que Navidad sea el 25 de diciembre, o lo que tengamos todo por Navidad sea del 24 de diciembre al 6 de enero, ya a partir del 1 de diciembre se empiezan a producir las típicas cenas con amigos, comidas con amigos, con gente del trabajo o con quien sea, para despedir el año. Además también, a partir del 1 de diciembre es cuando se empieza a producir ya dulces navideños y se empiezan a vender. También se empiezan a poner churrerías igual en tu barrio, tu ciudad. Entonces, aparte de Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes, vemos cómo hay extras que influyen en nuestros hábitos de día a día y suelen tener un, vamos a decir, un énfasis no tan saludable. Entonces son cosas que si, por ejemplo, estamos intentando establecer unos hábitos saludables, estamos intentando perder peso, son cosas que igual nos podría sacar del camino un poco y que tendríamos que tener en cuenta. Entonces, esta salida del camino, le vamos a decir, ¿qué nos podría conllevar? Pues bueno, se ha visto que con ciertos estudios que se han hecho en España, pues que el español medio gana una media de 4 kilos de peso durante Navidad. Y además que el 40 o el 50% del peso ganado durante el año es en Navidad. Es decir, si nosotros hemos ganado 10 kilos en todo el año, en Navidad suele ganarse 4 o 5 kilos de esos 10. Es decir, que de 12 meses que tiene el año, en 11 meses hemos ganado 6 kilos o 4, no, perdón, 6 o 5. Y en cambio, durante Navidad, en un solo mes, hemos ganado 4 o 5 kilos, que casi es lo mismo que durante todo el año. Entonces vemos que es un periodo en el que habría que controlar porque se producen bastantes excesos, pues ya sea con comidas copiosas, exceso de alcohol, salirte un poco de los hábitos saludables de tu día a día, ser más sedentario. Entonces ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta y hablaremos después, ya que son las que nos llevan a este tipo de problemas. Luego también se ha visto que en cuanto a las analíticas, se incrementa un 10% el colesterol y se produce un empeoramiento de la glucemia, el perfil lipídico y ácido úrico. En cuanto al colesterol, ahora vamos a hablar sobre ello, ya que ese 10% del que hablamos, pues aparentemente no parece mucho, pero vemos que, por ejemplo, para tener hipercolesterolemia, el límite de colesterol en sangre son 200. Entonces, si son 200 y incrementamos este colesterol un 10%, vamos a subir a 220 ya. Ya nos hemos pasado notablemente el límite máximo de colesterol en sangre. Entonces, que este 10% de subida, pues bueno, tiene un poco de cosa. Ya que, por ejemplo, si tenemos un colesterol de 160, que es un colesterol bien, se produce una subida del 10%, pues igual no se va a notar tanto porque se sube a 176 y sigue estando en el rango. Pero la cosa lleva cuando estamos en los límites de colesterol, que bueno, aún así esa subida es bastante considerable y tendríamos que intentar aminorarla y controlarla. Pero obviamente es menos importante si es de 160 a 176 que si es de 200 a 220. Ya de por sí porque la subida encima es más grande. Pero eso a lo que vamos. Que, pues que si la subida es aguda,
Es decir, que si nosotros subimos ese 10%, vamos a poner si por ejemplo estamos en 200 miligramos de decilitros, que es el límite, que si en ese caso teníamos que bajar el colesterol, lógicamente, a valores que no estén tan al límite, que en valores más sanos, vamos a decir. Pero bueno, pongamos que tengamos 200 miligramos de decilitro. Vale, entonces, hemos estado comiendo sano, con buenos hábitos de septiembre a noviembre, y por lo que sea, pues tenemos 200, porque tendemos más a tener colesterol, simplemente. Vale, y encima no cuidamos nuestros hábitos en diciembre, es decir, en Navidad, y se produce esa subida del 220%. Vale, aquí hay dos caminos a partir de esa subida a 220. Está el camino 1, que sería una subida aguda, es decir, que luego pasa Navidad, volvemos a nuestros hábitos saludables y baja. Que entonces no tendría que haber, no tendría por qué haber ningún tipo de problema, ya que hemos vuelto a los niveles anteriores de colesterol, que en este caso habría que bajarlos un poco más, pero bueno, hemos vuelto a nuestro nivel base de colesterol del inicio. Y luego está la segunda opción, que ya sería que vamos a decir que se cronifique, entre comillas, esa subida. Es decir, que siga pasando enero, sigamos con 220, siga pasando febrero, 220, y luego sigamos bajando. Entonces, claro, para evitarnos este tipo de situaciones, pues tendríamos que intentar que nuestras decisiones en estas fechas vayan un poco acorde a lo que necesitamos. Es decir, no estamos diciendo que no comas nada de fritos, ni pues eso, ni no comas comidas tan grasas. Pero bueno, sabiendo que tienes el colesterol alto, en tu caso tendrías que igual ir a opciones un poco menos grasas y dejar esas comidas más grasas para ciertos caprichos. Es decir, a ti te encantan las croquetas, por ejemplo. Pues igual, simplemente come un par de croquetas, disfrútalas, pero luego a la hora de elegir el segundo plato, pues no te cojas pues, la carne más grasa, por ejemplo. En vez de coger pues, el típico chuletón ahí con la grasa, bien frito, tal, pues elige un pescado un poco menos raso o una carne un poco menos grasa, como puede ser un cordero. Entonces, son estas decisiones que tendríamos que tomar de manera que el colesterol pues no se nos incremente y así podamos seguir bajándolo poco a poco y la Navidad no sea una etapa de nuestra vida que nos juegue en contra. Pues algo vamos a tener todos los años y si tenemos un mes todos los años que nos juega en contra, pues nos va a dificultar la bajada de ese colesterol. ¿Y cuál es el problema? Que un colesterol alto se podría derivar, por ejemplo, a arteriosclerosis. Es decir, a que se produzcan placas de colesterol en las arterias y podamos tener ciertos problemas. No va a circular también la sangre y luego es cuando se producen problemas derivados de este colesterol alto. Que bueno, ya se trata en otro momento, pero ahora vamos a centrarnos en la Navidad. Entonces, pues esta hipercolesterolemia realmente tenemos que tener cuidado en estas fechas porque son fechas en las que nos podría subir, como lo he visto, bastante. Y que aunque lo tengamos bajo, también tendríamos que revisar por si acaso, pues eso, tenemos subidas bastante de graves y luego tendríamos que bajarlo. Entonces, para evitarnos este tipo de problemas, mejor, sabiendo tu situación, intentar evitar tanta grasa y seguir manteniendo una vida activa. Luego, la gastritis. La gastritis es una inflamación del revestimiento del estómago. Básicamente, pues eso. Pues a ver, la gastritis no tiene por qué estar producida directamente en Navidad. Pues ya tu único gastritis. Si ibas a venir con gastritis, tenías que
tendrías que limitar mucho las comidas copiosas. Pero es que también es una enfermedad que se podría llegar a producir en Navidad debido a tanta comida y tan malos hábitos. Es decir, comidas muy copiosas, con mucha grasa. Encima se suele beber bastante alcohol, incluso a veces se suele fumar. Entonces, pues son cosas que habría que tener en cuenta y si somos personas que tenemos, pues, digestiones un poco más difíciles, vamos a ver, pues nuestra comida igual no tendría que ser tan copiosa, sino que tendríamos que comer un poco menos de cantidad, de manera que no tengamos problemas como puede ser una gastritis. ¿Cuáles son los síntomas de la gastritis? Pues malestar o dolor en la parte superior del abdomen, que es donde se sitúa el estómago, ardor, náuseas o vómitos. Estos son los síntomas principales que se suelen ver en una gastritis. Esto no significa que si tú tienes gastritis vayas a tener todos los síntomas. Simplemente son algunos síntomas que puedes desarrollar. Y los factores de riesgo de la gastritis son el uso de medicamentos, como puede ser el ibuprofeno, que si el ibuprofeno tendríamos que intentar tomarlo una vez el estómago lleno, ya que el ibuprofeno es bastante tóxico para el estómago. Luego el alcohol y luego el estrés. Bueno, los factores de riesgo generalmente suelen ser los mismos, en plan se suelen repetir bastante, pero vamos a ver. Pero si son cosas que el uso de medicamentos no lo podemos evitar, pues si tenemos una enfermedad hay que tomarlo, punto. Pero el alcohol y el estrés son cosas que sí que podríamos lidiar con ellas. Es decir, sabiendo que tenemos ciertos problemas de estómago que podría derivar en gastritis o que igual tenemos un principio de gastritis, pues igual no tenemos por qué comer comidas tan copiosas y no tenemos por qué beber tanto alcohol, sino que podríamos reducir ese alcohol a, pues, en vez de comer durante las comidas unas cuantas copas, beber unas cuantas copas, pues podríamos reservarlo para brindis o para situaciones especiales y no cada vez que no vayamos de cena, durante toda la cena estar bebiendo. Y luego el estrés es algo con el que tenemos que manejar no solo en Navidad, sino durante todo el año, porque es algo que parece que no, pero afecta mucho a la hora de digestiones, de estómago, intestinos, etcétera. Entonces, es algo que tendríamos que intentar controlar, tendríamos que, pues, aprender herramientas que nos ayuden a bajar ese estrés, a vivir una vida más tranquila, porque tenemos una vida bastante acelerada. Y pues, este tipo de cosas son cosas que podemos manejar, es decir, podemos mejorar y que mejorándolas podríamos mejorar esta condición médica, en este caso la gastritis. Luego, relacionado con esto, hablamos del reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿el reflujo gastroesofágico qué es? Pues esa sensación de ardor en el pecho o en la garganta que se tiene muchas veces después de comer. Entonces, los síntomas de este reflujo es la acidez y las náuseas. Y los factores, como hemos dicho, que bastante es el alcohol. Luego también está la obesidad y el tabaco. Entonces, en este caso son factores de riesgo que podemos controlar. Es decir, sabiendo que son fechas en las que se bebe más, se fuma más, porque es una reunión familiar y suele ser la excusa para, pues eso, tomar bebidas alcohólicas, fumar, pues tendríamos que intentar limitar este consumo a lo mínimo que podamos. Si somos típica persona que nos gusta nuestra copita de vino a la hora de comer, pues bueno, nuestra copita de vino. No sé cuántas copas de vino y que acabemos pues bastante ebrios y no solo ebrios sino con problemas de pues eso, estómago, porque igual podríamos tener ya una dolencia en el estómago y se empeora.
Y pues este reflujo gastroesofágico también está un poco influenciado con lo copiosa que sea la comida. Es decir, si comemos mucho, seguramente, y tengamos problemas ya de por sí, lógicamente, bueno, o no, igual se producen en estas fechas, pero bueno, suele ser cuando tenemos problemas. Pues el comer mucho puede hacer que este reflujo empeore o se produzca. Y no es lo mismo que sea un reflujo de una comida, porque hemos tenido una comida muy copiosa y ya está, que empecemos a tenerlo de continuo, que ahí así, pues, que sería un problema, y sería un problema que podríamos tener si no cuidamos nuestra alimentación. Y básicamente, con esto, lo que quiero decir es que intentemos disminuir nuestro consumo de alcohol, que intentemos no fumar y que intentemos que las comidas no sean lo más copiosas posibles. Que entiendo que vamos a comer un poco más que normal, pero si ya nos estamos empezando a llenar, vamos a intentar parar un poco y no comer más porque sea Navidad. Y luego, con respecto a la obesidad, pues bueno, es algo que no directamente vamos a hacer en Navidad, pero bueno, también es una fecha en la que seguir nuestro proceso de pérdida de peso. Y, y pues porque sea Navidad y comemos un poco de más, no habría ningún problema, porque al principio, si controlamos si son solo en las comidas típicas, son 5 días. Y no son 5 días comiendo todo el día, son 5 comidas. Es decir, Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Reyes, perdón, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes, que son 5 comidas que realmente no tenían por qué afectar al cómputo general del día. Es decir, pues si nosotros estamos comiendo mucho ese día, pues igual tenemos que cenar un poco más ligero, desayunar un poco más ligero, etcétera. En plan, que 5 días no tienen por qué afectarnos a todo lo que hemos avanzado en cuanto a nuestra pérdida de peso, si tenemos obesidad o sobrepeso. Es simplemente saber que hay ciertos días que vamos a comer un poco más y pues vigilar un poco nuestra nutrición los demás días. Luego, el síndrome de intestino irritable. Entonces, con respecto al síndrome de intestino irritable es un poco complejo porque no está muy clara la razón por la que surge. Pero bueno, se ha visto que muchas veces este síndrome está provocado por el estrés. Los síntomas que son, los síntomas pues son pues, pesadeces al hacer digestiones, eh, luego también pues eso, ciertos dolores, bastantes gases, dolor en el abdomen, pues también cambios a ir al baño, es decir, que tu ritmo de ir al baño no sea el habitual, rollo, que tú pases de estar todos los días yendo al baño, porque tú vas de normal todos los días, pues pasar pues eso, a de repente estar no sé cuántos días estreñido, con estreñimiento, o de repente que ir más de continuo al baño, es decir, que no vayas de manera constante, sino que haya bastantes altibajos. Entonces son síntomas que se suelen desarrollar con el síndrome de intestino irritable y que no es algo que se va a desarrollar directamente en Navidad, pero que si lo tenemos y no sabemos cómo gestionarlo, pues el comer bastante comidas copiosas, con mucha grasa, que no son saludables, pues no va a ayudarnos, sino que muchas veces va a empeorar esta condición. Entonces echarle un ojo a este tipo de cosas si tenemos pues el síndrome de intestino irritable. Vale, ahora vamos a pasar a un apartado que lo hemos llamado lo más dicho. Entonces, ¿qué queremos decir? Pues que vamos a hablar sobre 4 frases que seguramente habréis oído en algún momento de vuestra vida y de manera continuada, ya que lo suele decir mucha gente. Y pues vamos a dar un poco una vuelta. Entonces, todo lo conseguido hasta ahora con mi alimentación y mi peso, con Navidad lo perderé. Esto es algo que no es así. En plan, en Navidad no tenemos por qué perder todo lo ganado durante el año. Sí, es verdad que en Navidad es lo que decimos, van a ser algunas comidas, pues eso, más copiosas, más altas en calorías. Pero si nosotros seguimos con nuestros hábitos saludables de todo el año, no debería haber ningún tipo de problema, porque son comidas puntuales.
Entonces no tengamos esa mentalidad de voy a perderlo todo. No, son comidas puntuales. Nosotros sigamos con nuestros hábitos saludables, sabiendo que vamos a tener esas comidas copiosas, pues igual, si estamos intentando perder peso, pues elegir las cosas que no veamos tan grasas, pues que no elegir fritos, en vez de carne grasa, elegir pescado, cosas así, pero disfrutemos de ellas también. Es disfrutar con cabeza. Entonces, luego, es una vez al año y no voy a dejar de disfrutar de la Navidad. Esto va un poco de la mano con lo que acabamos de hablar. Sí, estoy de acuerdo contigo. No hay por qué dejar de disfrutar de la Navidad. Es simplemente hacerlo con un poco de cabeza. Pero que sea Navidad no significa que pues tengamos que bebernos una botella cada vez que tengamos una cena, que tengamos que comer todo lo que hay en la mesa hasta reventar, sino tener un poco de cabeza y pues eso, disfrutar de ella, pero con opciones un poco más pues, acordes a nuestra situación. Es decir, si nosotros estamos intentando perder peso, pues que la comida que comamos, pues bueno, igual no teníamos que llenarnos hasta a reventar, sino que igual teníamos que, pues eso, comer un poco de todo lo que nos guste para así disfrutarlo, pero no echar por tierra todos nuestros esfuerzos. Porque ya muchas veces ese dejar de, vamos a decir, pues ese dejarte ir, ese comer de todo lo que quieras ese día y arrasar con todo, muchas veces puede llevar a que todo lo que has trabajado ya de comer sano, limitarte un poco en algunas comidas y así, pues se vaya a pique porque ahora cada día quieres comer a ese nivel. Entonces, es algo que bueno, que tenemos que ser conscientes, tenerlo en la cabeza y disfrutar de la Navidad, pero sin pasarlo. Luego, yo soy de las que para siempre en Navidad. Entonces, no, yo no personalmente no le veo sentido parar en Navidad. Con esto tampoco quiero decir que seamos lo que hemos dicho antes, el raro de que va a estar en la esquina comiendo una ensalada. Pero, bueno, sí que es verdad que no tendríamos por qué. Bueno, es que eso acabamos de decir, no tenemos que arrasar con todo, pero bueno, nos podemos quedar a caprichos, es decir, si nos encanta el helado y en nuestra familia tenemos la costumbre de comer helado de postre, porque estemos en una pérdida de peso, porque un día comemos un helado, no va a pasar nada, incluso a veces es positivo, porque nos sirve para refrescar eh, pues todo, todo ese esfuerzo que llevamos de igual que, joder, quiero un helado, quiero un helado, quiero un helado. Igual pues esa bola de helado de ese día igual nos hace refrescar y ya coger pues la pérdida de peso pues más a gusto. Entonces, no es parar en Navidad, porque no hay que parar con tus hábitos saludables y tu vida activa. Pero simplemente es eso, en plan, ser conscientes de pues que las comidas van a ser más copiosas, un poco más copiosas, no tan saludables, y, y es eso, y gestionar un poco lo demás de la dieta a partir de ello, y ya está, y disfrutar. Y luego lo empieza el año que viene. Vale. Lo empieza el año que viene, claro. Hay gente que le funciona, pero generalmente no suele funcionar. Entonces, empieza el año que viene, pero es que se empieza el año que viene, ¿en serio es creíble que imagínate que tú te comes 10 galletas cada día y quieres dejar de comerlas porque son galletas pues, con mucho azúcar y no saludables? Vale, entonces lo que tendríamos que hacer realmente es, si queremos dejar de comer esas 10 galletas, tendría que ser un proceso lento y poco a poco. Es decir, no pasar del 31 de diciembre a comer 10 galletas al 1 de enero a comer cero, porque no es creíble.
pues muchas veces así lo que se produce es un efecto rebote, el pues estar reprimiéndonos y que de repente un día nos jugamos todo el paquete, pues son cosas así que realmente le piden a alguien que viene, a gente que le sirve, pero hay otra gente que no. Y entonces, en el caso de las galletas, por ejemplo, lo que habría que hacer es, pues si esta semana nos comemos 10, la que viene a comernos 9. Y a ver, o 8 incluso, si podemos. Y mantenernos en las 9 o 8 pues hasta el tiempo que nuestra cabeza ya no nos pida esas 10 y estemos a gusto con esas 9 o 8. Luego, ya la siguiente semana pasaríamos a, pues eso, 7, 8, las que en plan quitaríamos una, dos, de manera que así, quitando una, dos, poco a poco, a cierto tiempo, nuestro cuerpo no nos pida esas 10 galletas, sino que se nos tome lo que estamos dando, hasta que llega un punto que quitando, nuestro cuerpo ya no nos pide galletas. Y así es como se establecen los hábitos. No empieza el año que viene como propósito, que suele funcionar, pero que a veces funciona, pero que no suele funcionar. Entonces, pues eso es algo que, bueno, las cosas en cuanto a nutrición y salud, mejor hacerlas con calma, con tiempo y poco a poco. Vale. Ahora, las recomendaciones que yo os hago de cara a estas fechas son, primero, la planificación de menús diarios y compras navideñas. Es decir, planificar lo que vamos a comer durante estas fechas de manera que podamos seguir unos hábitos saludables. Es decir, si sabemos que va a ser una comida muy copiosa esta tarde o esta noche, pues intentar desayunar algo más ligero y comer algo más ligero. Es decir, pues si sabemos que va a ser bastante grasa, porque va a ser bastante de pues fritanga y carne, pues a la hora de comer, pues comer algo con menos grasa, como puede ser una ensalada, pues con pechuga de pollo o algo así, por ejemplo. Y eso sí, desayunar también algo más ligero. Luego, no deberíamos saltarnos ninguna comida. Saltarse comidas no funciona y es contraproducente. Porque muchas veces decimos, bueno, pues mira, como voy a comer mucho, me salto el desayuno y así como menos durante el día. Pero es que realmente muchas veces cuando te saltas el desayuno llegas con más hambre a la comida y sueles acabar comiendo más. Y al final del día el balance calórico suele ser mayor. Entonces no deberíamos saltar ninguna comida. Luego, deberíamos comer a un ritmo lento, sobre todo cuando las comidas sean más copiosas. ¿Por qué? Porque esa sensación de saciedad tarda en llegar. Es decir, la sensación de estar llenos tarda. Y si comemos rápido, pues no dejamos que esa sensación llegue y para cuando ya estamos llenos hemos comido mucho más que si comiésemos lentos a un ritmo tranquilo y pues no sé, pues eso, esa sensación de saciedad llegase cuando llega. Es por eso por lo que muchas veces seguimos comiendo y cuando nos damos cuenta de que estamos llenos, ya estamos súper llenos y tenemos un dolor de tripa que flipas. Entonces intentemos intentar comer lento. Es comer, masticar, luego ya hablar, disfrutar de la comida, no comer por comer así rápido, porque vemos mucha comida en la mesa. Luego, evitar consumir alcohol. Es decir, lo hemos dicho antes. Vale, igual nos gusta nuestra copita de vino, nuestra copita de champán, pero vamos a intentar guardarla para el brindis, para momentos puntuales. No beber alcohol porque es negativo para la salud, no es sano. Luego, realizar ejercicio físico. Aunque tenemos unas fechas señaladas en las que tengamos muchas comidas, muchas cenas, deberíamos intentar mantenernos activos. Y con realizar ejercicio físico no nos referimos a correr, o sea, ir a correr al gimnasio, que si puedes, genial. Nos referimos a salir a dar una vuelta,
pues eso, intentar al ritmo máximo que podamos, rollo, si lo que podemos es salir a dar una vuelta y es eso, y andar rápido, pues andamos rápido, ya está. Sí, es intentar, pues eso, mantenernos activos de manera que no nos volvamos sedentarios. Y ya, por último, repartir la comida solamente a los asistentes. Que es algo que se suele hacer, sí. Pero bueno, en el caso de que no se haga, lo recomiendo porque así no tienes tú toda la comida en tu casa. Y si por ejemplo, pues tienes, vamos a poner, imagínate, un postre, una tarta, si las repartes entre los asistentes, tú te vas a quedar con un trozo que igual te lo tienes que comerlo al día siguiente y punto. Pero si te quedas con toda la tarta, seguramente por no tirarla, acabes comiendo bastante más de lo que querrías y pues no es algo malo pesado, que si tienes una tarta y te llama, te dificulta seguir tu dieta. Si, por ejemplo, quieres perder peso. Entonces, repartiendo la comida entre los asistentes, te evitas este tipo de problemas. Vale, ya por último, os voy a recomendar un libro. En cada charla que hagamos os voy a recomendar un libro al final, que vamos a llamar libro del mes. Vale, en este caso el libro del mes es Mi dieta cogea de Héctor Sánchez. Pues es un libro que a mí me parece muy interesante, me gusta mucho cómo escribe, me parece que explica claro. Y es un libro que trata sobre pues, los típicos, vamos a decir, pues las típicas cosas que se dicen en la calle que no son verdad, por ejemplo, como puede ser lo de comer pasta engorda cuando la cenas. Pues es el tipo de cosas que no son verdad, pero que son dichos y se oyen mucho en la calle. Pues este libro os trata muy bien y aclara bastantes cosas. Encima le escribe muy bien y a mí me ha gustado bastante y yo creo que os puede gustar y os puede servir para seguir aprendiendo. Y pues ahora sí que ya estaría todo, ¿vale? Y pues nos vemos en otra. Agur.